Natalia. Gracias, muchas gracias. La fase molecular del cáncer es una forma de tratar de explicar cómo sucede con las células que han sido transformadas. O sea, ¿qué es esa lesión que ha tenido que suceder para que esta célula se vuelva neoplasia? ¿Ya? Entonces, ¿a qué nivel? ¿En qué parte? ¿En qué sitio? ¿Y a quiénes va a alterar para que se dé este crecimiento? Acá nos van a indicar que son a dos niveles. Eso hay que estar atento. A nivel de los que estimulan el crecimiento y la diferenciación, o aquellos que son reguladores del crecimiento. Entre estos dos campos vamos a ver cómo es que se producen estos cambios para que resulte qué cosa en la transformación de una célula. ¿Sí? Bueno, el resultado de la siempre lo ideal. Ustedes al finalizar la sesión van a aprender la base teórica de la biología molecular, el cáncer, pues, porque supone que las células, para que se transformen en una célula neoplásica, no es necesario que vaya a resultar siempre maligna, también puede resultar benigna. Claro que tiene un crecimiento o una velocidad de crecimiento menor que la maligna, pero igual hay un cambio. Los agentes carcinógenos y la degradación y estratificación del cáncer. Aunque creo que no vamos a llegar a gradación. Bueno, vamos a ver. ¿Conoces de inicio desarrollo del cáncer? Es una pregunta que te tienes que hacer. ¿Cuándo te la respondes? ¿Cuándo vas a responder? ¿Mañana, pasado, más tarde, después del almuerzo? ¿Sí? Así, cuando pruebes. Pues si no pruebas, no te vas a contestar. Por ejemplo, el inicio del desarrollo del cáncer. Por ejemplo, las verrugas, los papilomas, tienen una base viral, pero no es la única. Hay un agente viral que provoca la papilomatosis, que es el papilomavirus. Ahora, pero no es la única causa que provoca papiloma. Hay también agentes considerados carcinógenos que también pueden producir papiloma. Bueno, entonces dentro de las bases moleculares del cáncer vamos a ver algunos conceptos básicos y nos dicen que nos recuerdan que la división celular siempre está controlada por dos sistemas. Uno que es la estimulación y otro que es la regulación. La inhibición no es otra cosa que el control o la regulación de esta división. Ustedes saben que puede haber divisiones que necesariamente tienen que ser controladas. Por ejemplo, la hiperplasia. ¿Sí? La hiperplasia es una adaptación, ¿o no? Y que se usa cuando es necesario, ¿no? ¿Para qué? Para adaptarse. Pero tiene que haber un medio o un mecanismo que regule este crecimiento y diga, hasta acá no más. Esos son los mecanismos reguladores de este crecimiento. Porque si este mecanismo regulador no existiera, la proliferación sería incontrolable. Y si eso sucede, ya estamos hablando de qué cosa? De neoplasia. Ya estamos hablando de neoplasia. Por eso, ¿no? Yo una de las cosas que sí me gusta poner claro es que no podemos mezclar una hiperplasia con una neoplasia. Para nada, absolutamente. Son dos cosas distintas, dos extremos que nunca se van a encontrar. Una hiperplasia es una proliferación controlada. ¿Ante qué cosa? Ante un estímulo que puede ser la adaptación a una situación. Pero una neoplasia que crece incontroladamente. Bueno, dice, pues de los cuales depende la normalidad de los tejidos y los órganos.
Dichos sistemas son sustancias elaboradas por la misma célula, que puede ser la autorregulación o autocrinas, o producto de las células vecinas, de la matriz extracelular, o que proviene de otros tejidos. Entonces, acá hay una coordinación armoniosa para que esto siempre se lleve a cabo en condiciones normales. Pero cuando esto se rompe, ya entramos en el campo de los tumores o la neoplasia. Por eso vamos a utilizar estos dos términos que se llaman los protoncogenes y los genes supresores. Entonces, aquí vamos a ver, ¿no?, quiénes son estos que estimulan el crecimiento y la diferenciación, o también llamada la madurez celular, y aquellos genes que controlan o que regulan este crecimiento celular. Y miren lo que dicen, ¿no? Existe algo más de 100 protoncogenes y 30 genes supresores. Los primeros, o sea, los protoncogenes, son genes que estimulan la división celular. Ese es fundamental para mantener la vida, para mantener la vitalidad de los órganos y de los tejidos, en aquellos donde sí necesariamente tienen que proliferar. De ellos depende, dice, de estos protoncogenes, depende el desarrollo embrionario, la cicatrización de las heridas y la reposición de las células, que normalmente envejecen y mueren. Luego de cumplir su diferenciación. ¿Qué significa diferenciación? Significa maduración. Es una célula madura. ¿Y qué es una célula madura? Es aquella célula, ¿no?, que está en condiciones de cumplir su función. Eso es lo que significa. Bueno, en general esos genes se los clasifica como genes que estimulan las transcripciones en el ámbito nuclear, como genes factores de crecimiento y también sus receptores, genes de proteínas de señales introplasmáticas, intracitoplasmáticas. O sea, estos son los que estimulan las transcripciones. Vamos a ver. En cambio, esos son los protoncogenes. En cambio, los genes supresores son los encargados de qué cosa? De contrarrestar justamente a los protoncogenes. Cumple su función de dos maneras claras. Una, frenando las ciclinas y dando mayor oportunidad a los mecanismos de reparación del gen. Porque si hay alguna falla que puede ser detectada, entonces existen, ¿no?, mecanismos de reparación. Y si por si acaso el sistema no lo puede reparar, ¿qué pasa? Pues lo inducen a qué cosa? Lo inducen a la muerte celular programada. ¿Para qué? Para mantener todo en orden bajo condiciones fisiológicas o normales. O B, dice, ¿no?, induciendo la apoptosis, lo que está diciendo, muerte celular programada, considerando que la célula debe morir antes de reproducirse por las fallas que no. La mayoría de los genes supresores son recesivos, es decir, que comprometen un alelo, puede ser materno o paterno, proveniente de la línea germinal. No comprendo por qué hablan en inglés. Bueno, en general sí, los genes supresores son recesivos. Para que se pueda expresar un cáncer, necesariamente los dos alelos tienen que estar dañados. Ahora, nos dice también que el daño de uno de los alelos puede también, ¿qué cosa? Puedes heredarlo del padre o de la madre. Aún así, heredándolo del padre o de la madre, se comportan las células normalmente. O sea, que un alelo sí puede cumplir la función. ¿De qué cosa? De regular. Pero si ese alelo que está dañado de la célula se lesiona el otro alelo, ahí sí que vamos a obtener el resultado de un crecimiento o una transformación de una célula a neoplasia. ¿Entendido o no entendido? Los que no han entendido, ¿han entendido? A ver, ¿quiénes han entendido? Levanten la mano. Levanten, pues. Ya ver, ¿quién más? Levanten la mano. Por favor, levanten la mano los que han entendido. ¿Uno nomás? ¿En serio?
Que no han entendido, pero por eso le pregunto, ¿no han entendido o no han entendido? Ahora, levante la mano quienes entender. ¿Por qué les digo que levanten la mano quienes no han entendido? Para los que no han entendido, recurran a ustedes. ¿Qué sentido que tiene? Porque te voy a preguntar, a ver, explícame, no. Al que vas a explicar es al que no ha entendido. Eso es lo que quiero. Para que vean tus compañeros que no han entendido, que vaya y te pregunte, oye, enséñame o explícame. Ahora, se han pasado rozando por ahí genética, biología molecular y genética, ¿no? Seguramente que ya no vas a entender. ¿Qué es un recesivo? Vas a entender. Miren, los genes supresores siempre son recesivos. Acá el kit del asunto es que para los genes recesivos tú puedes ya heredar un alelo dañado de tu padre o de tu madre. Miren, hay genes supresores que se heredan, ¿no? Que los padres pueden transmitir. Entonces, ya está piña, ¿no? Tienes uno, en todos tus celos tienes uno. Porque si lo has heredado de tu padre, tienes que tener uno que está por ahí. En todas tus células, de todo tu organismo, tienen su gen, un alelo está dañado. Ahora, si el otro alelo de este gen se daña, ¿qué va a resultar? Un cáncer. Por ejemplo, si tengo un familiar que haya tenido antecedente de cáncer y se casa con otra persona que también tiene antecedente de cáncer en su familia, ¿no tendríamos un gen recesivo que puede desarrollar cáncer? Necesariamente tienes que ver cuál gen recesivo es. Tiene que ser un gen recesivo. Y tiene que ser comprobado como un gen recesivo. Y ahora van a ver ustedes cuáles son. Muy interesante. Hay cuadros donde se ve cuáles son los protoncogenes que se van a transformar en oncogenes y los genes supresores que van a, ¿cómo podemos decir? Van a anular su actividad porque los dos alelos se lesionan, se alteran, ya no pueden controlarlo. Como no pueden controlarlo, comienza la proliferación excesiva. Bueno, dicen, si hablamos de oncogenes, necesariamente esos oncogenes, ¿de dónde provienen? De los protoncogenes. Y hemos dicho que los protoncogenes son los que estimulan el crecimiento, la proliferación celular, pero también la maduración celular. Entonces, por eso es que esos protoncogenes pueden sufrir alteraciones en su estructura. ¿Cuándo? Por mutaciones. ¿Cuándo? Por deleciones, por translocaciones, por amplificaciones, que van a lesionar. En la secuencia de los nucleicos o los segmentos de los cromosomas, o como dice ahí en las translocaciones, traslado de un centro cromosómico a otro cromosoma. Entonces, acá es donde estos protoncogenes, que son genes normales que todos tenemos, se van a transformar en oncogenes. La principal alteración, que es la más común y frecuente, son las mutaciones. Entonces, si estos protoncogenes se convierten en oncogenes, dice, tiene valor pronóstico o como orientadores de la terapéutica, seguir con el paciente portador de este cáncer. Se constata en varios cánceres. Pueden constatarse en varios cánceres estos oncogenes, ¿no? Y bueno, ya que nos mencionan algunos, codifican, hay también, cuando la célula se transforma y ya no produce protoncogenes, sino oncogenes, los oncogenes van a qué cosa? Van a ir a la proliferación excesiva de las células, pero además también van a producir oncoproteínas. Para eso se transforma. Entonces dicen acá, algunos oncogenes se sobreexpresan en varios tipos de neoplasias, como por ejemplo el KRAS, es un protoncogen, o un oncogen ya, el NRAS, el ER2, el CIMIC, el CEFOS y otros. El oncogen ERB2 se encuentra activado en el 30%, miren, ese oncogen ERB2 en el 30% de los cánceres mamarios y relacionado con mayor agresividad tumoral, mayor compromiso axilar y menor sobrevivencia, el ERB2. Entonces, si este oncogen está presente, ya sabemos que el pronóstico no es bueno.
pero dice que está activado en el 30% de los cánceres de mama. ¿Cuántos oncogenes hay? Ahí está. Y esos oncogenes están por categorías, ¿no? Pueden ser oncogenes, ¿no?, de los factores de crecimiento, pueden ser receptores de crecimiento, acá se ven dos, pueden ser proteínas que participan en la transmisión de señales. En los factores, ¿se acuerdan de los factores de crecimiento cuando hablamos de cicatrización y fibrosis? ¿Se acuerdan que había factores de crecimiento de fibroblasto, factores de crecimiento epidérmico, factores de crecimiento de las células endoteliales? Y bueno, aquí ponen algunas y dicen, este es el protoncogeno. Este es el protoncogeno. Estos son los factores de crecimiento del protoncogeno que se van a convertir en oncogenes y que dicen cuál es el modo de activarse o de transformarse de estos protoncogéneos. ¿Cuál es? En la primera, la sobreexpresión. La segunda, también sobreexpresión. Y la tercera, que es el factor de crecimiento del fibroblasto, es la amplificación. ¿Y a qué tipo de cánceres está asociado? El factor de crecimiento HST1 y el FPF, osteosarcoma, cáncer del estómago, cáncer de vejiga, cáncer de mama y estampedad. Y luego sí acá, ¿no? Este es el factor de crecimiento transformante alfa. Acá está su protoncogeno, también se va a convertir en oncogeno a través de la sobreexpresión y tumor asociado a los astrocitomas. Los astrocitomas son del sistema nervioso central y casi siempre los tumores, los cánceres, los tumores del sistema nervioso central son malignos. Muy raro que sean benignos. Bueno, acá está, este es un factor de crecimiento del hepatocito. Este es el protoncogeno, se va a alterar o se va a transformar a través de la sobreexpresión de este y puede llegar a los carcinomas del hígado o al carcinoma del hígado. Y acá se ve PER2, ¿se acuerdan que se mencionó? PER1 y PER2, que suelen activarse a través de la mutación, la amplificación, adenocarcinoma del pulmón y también carcinoma del mama. Esta mutación puntual, receptor ligado al KIT, ese KIT, la mutación es puntual, tumor del estroma gastrointestinal, seminomas y glioma. Otro puntual es el receptor de ALK, que son los factores receptores de los factores de crecimiento, en una ocasión mutación puntual, y tenemos los neuroblastomas, adenocarcinoma del pulmón y septo linfático. Y luego sigue la lista. Estas son proteínas que participan en la transmisión de señales. Aquí tienes un montón, proteínas que hay de GTP, CARAS, HRAS, NRAS, todas de mutación puntual. Asociado a tumores de colon, pulmón, de vejiga, melanoma, melanoma uveal. Melanoma uveal es el melanoma que sucede en el ojo. Y bueno, luego también tiene las proteínas reguladoras nucleares, activadores de la transcripción, el MYC o MAIS le dicen, translocación en forma de Purkinje, el N-MAIS, amplificación de neuroblastoma, y los reguladores del ciclo celular, que son las ciclinas, que tienes ahí el CCND1, que también se altera por translocación, y también da linfoma, y por amplificación, cáncer de mama y el seno. Y luego tenemos las sinasas pendientes de la ciclina CD4, del protoncogeno, y cambia por amplificación a un oncogeno, y son los glioblastomas, melanomas o sarcomas. ¿Y qué hay de los genes supresores de los tumores? Así se llaman, genes supresores tumorales. Pero ya sabemos que estos genes no son los que frenan a los tumores, sino que son genes reguladores o inhibidores del crecimiento celular, ¿no? Pues estos genes, hemos dicho, ¿no? Para que suceda un cáncer con estos genes supresores, como son recesivos, necesariamente se tienen que alterar o dañar los dos alelos, necesariamente. Pero también nos dice que estos genes también se pueden, ¿qué? Se pueden heredar, o sea, se pueden transmitir de padres a hijos. Se pueden transmitir. Por eso dice, esos genes comprometen un alelo, puede ser materno o paterno.
se nace con este defecto. Y a lo largo de la vida se puede producir la mutación somática del otro alelo y el piña, ¿no? El piña. Como ya tiene un alelo malo, el otro. Pero ojo, esto cuando se trata de familiar o de herencia, ¿no? Pero ¿qué tal si no es de herencia familiar? El otro es más piña, ¿no? Que sin tener un alelo dañado que ha sido heredado, necesariamente se tienen que dañar los dos para que se pueda expresar el cáncer. Por eso Knudson dice que se pusieron a estudiar una enfermedad rara en niños, que crecía tumores en los ojos de los niños, ¿no? Y se dieron cuenta, pero era una enfermedad rara, no era mucho, pero bueno, se pusieron a estudiar por qué sucedía eso, ¿no? Y ahí se dieron cuenta, y esta era la enfermedad que ellos estaban estudiando, ya. Entonces se dieron cuenta ahí que había un caso que era heredable y el otro que era esporádico. Entonces en los heredables todos los niños ya nacían con un alelo dañado por parte de su mamá, pero por algún caso el otro alelo se dañaba justo, tiene que ser en la retina, porque este cáncer es de la retina. Entonces si un retinoblasto, que así se llaman las células, ya tiene un alelo dañado y por mutación o por alguna cosa se dañaba ese otro alelo, el resultado ¿cuál era? La presencia de tumor. Pero también se dieron cuenta que en estos casos heredables los niños se afectaban casi siempre de los dos ojos, o sea, el cáncer lo tenían en los dos. En cambio, de la manera esporádica, por eso Knudson habla de su hipótesis de los dos golpes. ¿Por qué dos golpes? Porque son los dos alelos que se tienen que dañar. En cambio, en la forma esporádica, necesariamente el individuo, ¿no?, o el niño en este caso, tenía que producirse una mutación de un alelo y más piña todavía, que venga otra mutación y que lesione el alelo justo de esa célula que tiene un alelo dañado. ¿Y cuál es el resultado? El cáncer. Pero en casos esporádicos veían que esos tumores solamente se presentaban en un solo ojo, donde la célula del retinoblasto había sufrido estas dos células. Bueno, entonces acá vieron que las mutaciones para un retinoblastoma afectaban el gen RB, por eso lo bautizaron como gen RB, porque producía el retinoblastoma. Entonces este gen RB es un gen supresor, dice, los dos alelos normales del RB han de estar inactivados para que se produzca el cáncer a la retina. Cuando dices que los dos alelos normales del ojo tienen que estar inactivados, tienen que estar lesionados, hay que llamar los dos golpes. Dice, en los casos hereditarios, el cambio genético del primer golpe se heredaría por parte de los padres, quedando afectado, ¿no? Entonces, pero ojo, acá en los heredables no solamente va a heredar la mutación de un alelo RB de su ojo, sino de todas sus células, absolutamente de todas, especialmente de origen mesenquimatoso. Mientras que la segunda mutación, que es el segundo golpe, afectaría sola a una de las muchas células retinianas somáticas. Entonces, cualquier célula que le produzca una mutación en cualquiera de las células de la retina, lo que va a producir es el cáncer. Porque todos tienen un alelo que ya está dañado. Ahora, los pacientes con retinoblastoma familiar, los que han heredado un alelo ya del esposo, corren el riesgo mayor a desarrollar osteosarcoma. En realidad no solo osteosarcoma, cualquier sarcoma. Y algunos tipos de sarcoma de tejidos blandos. Además, adenocarcinoma mamario y carcinoma de pulmón de células pequeñas. Entonces, en realidad yo pienso que no solamente los sarcomas, sino en cualquier parte. Todas sus células de todo su organismo están con un alelo RB dañado. Y si se daña, el resultado será un cáncer.
cáncer a la mama, al pulmón, al hígado. Y acá te ponen esta fotito para que entiendas mejor. Dice, ahí está, la hipótesis de Knudson de los dos golpes, ¿no? Entonces, necesariamente el gen RB tiene dos alelos recesivos, y esta acá está el papá y la mamá. Bueno, acá no hay papá y mamá. Acá, el retinoblastoma de forma esporádica, de contrapiña, se da solamente un 40%. Necesariamente, acá está el gen del alelo RB, necesita mutarse uno de los alelos, ¿no? Se mutó porque se expuso una sustancia carcinógena, que sí. Ya, mutó uno de los alelos. ¿Qué pasa? Nada, necesariamente. Pero justo más piña de los piñas, también su otro alelo sufre la mutación. Esa misma célula que está con el alelo dañado sufre la mutación en el mismo gen RB que tiene el alelo dañado. ¿Y cuál va a ser el resultado? La presencia del retino. Eso es lo que sucede. ¿Entendido? Esta es la forma esporádica. O sea, los niños nacen bien, no nacen con nada, pero surge estas dos mutaciones justo en el mismo gen RB y daña los dos alelos, y por eso surge el tumor, que es el retinoblastoma. En la parte hereditaria o familiar, como le ponen acá sí, ¿no? Su papá o su mamá le hereda el alelo. Ahí va. Todos tienen el alelo. Todas las células tienen el alelo. Todos los hijos tienen el alelo de uno. Cualquier retinoblastoma que sufra una mutación de su otro alelo del gen RB, el resultado será ¿qué cosa? La aparición de ¿qué? De un tumor. Pero se expresa en los dos ojos. ¿Ahora por qué? No sé. Ni ellos explican ni yo me entiendo. Yo supongo que habrá un doble daño, no solamente para los ojos, sino. ¿Alguna pregunta? Chicos, miren que cuando hablamos de oncogenes, el mismo gen es el que se daña, ¿no? Por sobreexpresión, por amplificación, por mutación. El gen de frente se altera y se transforma en un gen que va a dar lugar a la proliferación de las células y también va a producir oncoproteínas. Y esas oncoproteínas las va a producir en favor de las células neoplásicas, en favor de las células cancerígenas. En cambio, los genes supresores no, necesariamente se tienen que dañar los dos alelos para que pueda expresarse el tumor. Dice, los dos alelos deberán estar mutados, por eso se le llama Knudson la hipótesis de los golpes. Los dos alelos tienen que estar dañados. Con uno, o sea, si uno está bien, puede cumplir su función de regulador. Y ahí están los genes supresores. Tenemos este gen APC, que acá están también las categorías: los inhibidores de la vía señalizadora mitógena, los inhibidores de la progresión del ciclo celular, y todos son necesariamente heredables, ¿sí o no? Todos los genes supresores pueden ser heredables. Si hay alguien que tiene un daño en su gen, lo puede tener. ¿Quieres saber si eres? Tiene que ser un mapeo genético, que no sé cuánto cuesta, pero bueno. Mire, hablemos de la primera, que es el APC. El gen se llama APC, es un inhibidor de las vías de señalizadoras mitógenas. La proteína se llama proteína de la poliposis adenomatosa del colon. ¿Cuál es su función? La inhibición de la señalización WRT. Síndrome familiar. O sea, ¿cuáles son los síndromes familiares que va a producir este gen? Este gen que ya está heredado. Pólipos. Entonces, su descendencia puede sufrir de pólipos y también de carcinomas familiares del colon. ¿Qué dice acá? ¿Cuáles son los cánceres que pueden estar asociados a esto?
carcinoma de estómago, de colon, de páncreas y melanoma. Yo conozco una familia que tenía seguramente. Entonces, la mamá, yo considero que era mamá de comunidad, y ella tenía, y sus hermanos también tenían. Y los hijos de sus hermanos también tenían polio. No todos, pero la mayoría de todos. Y dentro de sus hijas, solamente una llegó a tener poliposis, y ella le han sacado todo el colon, y vive con su, ¿cómo le llaman? Su fístula, ¿no? Sus bolsitas. Sí, le han sacado todo porque es posible que también haga cáncer al colon. Creo que también lo hizo. No, sí, también hizo su cáncer, pero ahí le sacaron todo y ahora ya no tiene nada. Dicen que no tiene nada. Bien. Miren, y aquí está el IRB. El IRB está en la categoría de los inhibidores de la progresión del ciclo celular. Y varios de sus primos han fallecido justamente por cáncer. Teniendo sus polipos y teniendo su bolsita. El GNRB, ya salió. El GNRB, cuya proteína es la proteína del retinoblastoma, porque así la bautizaron, ¿cuál es su función? Inhibición de la transición G y S, o sea, cuando la célula va a entrar, ¿qué cosa? Al ciclo de la mitosis, durante la progresión del ciclo celular. ¿Cuál es el síndrome familiar? El retinoblastoma, por supuesto, que es un cáncer al óvalo de la retina. Osteosarcomas y otros sarcomas, que pueden ser o que se pueden dar en estas personas, en los niños retinoblastoma principalmente. Cánceres asociados, retinoblastoma, osteosarcoma, cáncer a la mama, colon y pulmón. Luego tenemos otro, este es interesante. El TP53, que es un potenciador de la estabilidad genómica. Este potenciador de la estabilidad genómica, ¿no?, cuya proteína es la proteína P53, cuya función es parar el ciclo celular y apoptosis en respuesta del daño al ADN. El síndrome familiar es el síndrome de Lee-Fraubel. Diversos cánceres. Ya está ya matado. Y otros cánceres asociados tenemos la mayoría de cánceres humanos. Acá este también es importante, este es el CDH1, cuya proteína es la caderina E. Esta caderina es bastante utilizada cuando se hace inmunohistoquímica de tumores malignos. ¿Cuál es su función? Adhesión celular e inhibición de la motilidad celular. O sea, si nosotros podemos detectar esto, podemos detectar que no tiene o que ya está inhibida esto, es posible que las células estén haciendo ya metástasis. Esto les sirve para hacer metástasis. Cáncer asociado, cáncer familiar, cáncer gástrico familiar. Otros cánceres, carcinoma gástrico, carcinoma lobulillar de la mama. Y ahí está el cuadro para que ustedes lo vean. Caderina E. Hay bastantes proteínas que se utilizan que necesariamente están asociadas a la lesión celular, pero esta es bien usada para ver justamente o para pronosticar si va a haber metástasis. Una y 40. Bueno, mutaciones causantes de cáncer se dan en 4 categorías. Bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Nosotros hemos visto los protoncogenes, los genes supresores, algunos que están asociados a la muerte. Bueno, no hemos visto esto, pero sí los que reparan ADN. Si hablamos de la génesis del cáncer, debemos de ver que esta carcinogenia o este gen del cáncer se debe necesariamente a muchas mutaciones, no solamente una, sino a partir de una van a venir muchas más
complementarias de manera escalonada con el tiempo. Y estas, dice, neoplasias malignas muestran atributos denominados rasgos característicos del cáncer. Como por ejemplo, ¿cuál puede ser eso? Crecimiento excesivo, capacidad de invasión local, capacidad para producir metástasis a distancia. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que cuando a alguien se le detecta el cáncer y este ha hecho metástasis, ¿qué quiere decir? Maligno. Sí, que es maligno, pero además que es maligno, no ha crecido ayer, ni el mes pasado. Que tiene ya tiempo. Ya viene tiempo. Que tiene Tiempo, porque necesariamente dice que hay ¿qué cosa? Mutaciones complementarias, ¿no? De manera escalonada en el tiempo. Entonces, cuanto más tiempo pase, estas células van sufriendo más mutaciones y van adquiriendo más ¿qué cosa? Más capacidad. Capacidad para crecimiento excesivo, capacidad para invasión, capacidad para producir metástasis, capacidad para evadir al sistema inmunitario, capacidad ¿para qué? Para evadir la apoptosis. Y por eso acá nos ponen una ruedita. No le gustó la ruedita. Bueno, miren el libro. Bueno, dice, otra cosa más que debemos saber es que el daño genético que sucede en estos casos no mata la célula. Debería de hacerlo, ¿no? Si decir no habría cáncer. No es letal, por eso es un elemento esencial de la carcinogénesis. El daño comúnmente siempre es una mutación inicial y puede obedecer a exposiciones de agentes carcinógenos, exógenos, agentes exógenos, virus o sustancias químicas, pero también hemos visto que se pueden heredar. Acuérdense de los genes de supresores que son heredables, pueden heredarse en la línea terminal, pero también, como hemos visto, puede ser espontáneo también y aleatorio. Y acá encajar en la lista de qué? De malas cosas saladas. Cuando es espontáneo. Piña. Bueno, las alteraciones del ADN se heredan y se transmiten a las células hijas. Todas comparten el mismo conjunto de mutaciones presentes en el momento de transformación. Por eso es que hay un concepto de clónico. Las células tumorales son clónicas. Son clónicas. Todas se parecen a la célula de las cuales se han elegido. A la célula que se eligió. Y acá nos pone la génesis del cáncer. Si una célula normal cambia su fenotipo y se convierte en una célula neoplásica. Para que eso suceda se requieren varias mutaciones en varios genes. Y eso ocurre a través de mucho tiempo. Por eso, si tú tienes algún antecedente familiar, mamá, papá, hijo, has sufrido de un cáncer, ¿qué te tienes que hacer? Cuidar. ¿Qué tienes que hacerte? Un chequeo, por lo menos anual. A veces años, dice, de estar expuesto a un agente carcinogenético. El cáncer comienza en una célula, es decir, que es de origen monoclonal. Esta célula alterada escapa a los procesos. Y miren, acá hay una célula normal, esto es lo que puede suceder o está sucediendo en tu organismo, así que míralo bien. Yo debo estar por acá. Bien. Entonces, célula normal, mutación inducida por carcinógenos. Dice, este precursor iniciado con propiedades afines a las células madre. O sea, le dota de esta característica, de ser una célula madre. ¿Y cuál es la característica principal de una célula madre? ¿Qué progenitora? Pues, ¿no? Entonces, esto le da esta mutación, le da esta característica. Luego viene otra mutación que afecta a la integración genómica, necesariamente, porque si no, no pasa nada. Este es un profesor con fenotipo mutado, ¿ya? Entonces ya comienza a aparecer algunas características de esta transformación. Luego vendrán otras mutaciones conductoras
Y acá con estas otras mutaciones conductoras, yo ya tengo mi cosa, una célula cancerosa fundadora. Esta es la mamá de todas las células. Y esta también, a su vez, va a multiplicarse y acá va a tener muchas mutaciones adicionales, con aparición de subclones. Subclones que hemos dicho que puede tener la capacidad de crecer, de invadir, de hacer metástasis, de evadir al sistema inmunitario, de evadir la apoptosis, etc. Entonces, cuando ya se detecta el cáncer o este tumor, ya aquí ha sufrido muchas mutaciones ya, ¿no?, adicionales que ya le están dotando de ciertas competencias, ¿no?, que no es bueno para el paciente. Por eso dice una mutación iniciadora, adquisición de la inestabilidad genómica, adquisición de rasgos característicos del cáncer, y sabe ya y la evolución genética adicional. Bueno, dice, las mutaciones que contribuyen al fenotipo maligno se denominan mutaciones conductoras. La primera mutación que pone a las células de la malignidad se llama mutación iniciadora. Es necesario que la célula iniciada adquiera una serie de mutaciones conductoras adicionales. No se conoce cuánto tiempo necesitan la mayoría de los cánceres, aunque el periodo parece largo, incluso en los cánceres agresivos. Entonces, acá nos da tiempo de ¿qué? De que te haga un chequeo. Entonces, y las personas mayores todavía más. Recuerden también que las personas adultas o ya viejitas, que los sistemas, ¿no?, los sistemas también envejecen junto con la persona. Y muchas veces ya no pueden detectar o reparar, ¿no?, con mayor, ¿cómo puedo decir?, con mayor éxito que lo hacía como joven. Y estas células, ¿no?, pueden evadir eso y presentarse, sobrevivir y multiplicarse y aparecer un cáncer. Bueno, dice también, miren, también el tumor se establece, dice, cuando el tumor se establece, evoluciona genéticamente durante su expansión y progresión, bajo la presión de la supervivencia del más fuerte. Miren, ¿saben qué también adquieren la capacidad de esos tumores de poder soportar la hipoxia? Imagínense. O sea, las células tumorales que soportan la hipoxia, ya no le llega sangre, igual van a sobrevivir. Locas. O sea, imagínate, ¿no? No se soporta, imagínate. Eso también puede llegar a adquirir como una cualidad, como una capacidad. Por eso, el más fuerte, en el crecimiento tumoral, las más fuertes sobreviven. Algunas no soportarán la falta de oxígeno y se morirán, claro. Pero otras sí. Y acá van a vivir las que pueden sobrevivir a neurosis. Ustedes han visto cómo es la metástasis. La célula tiene que tener la capacidad de poderse desprender del tumor, de migrar, encontrar un vaso sanguíneo, que sea una vélula, de invadirla y viajar por el torrente sanguíneo. ¿Cuántas células tienen ustedes que se han muerto por ahí? Muchas, cientos de células. Y aún así, la más fuerte llegará a su fin. ¿A dónde? Al pulmón seguramente. Y no llegará una, llegarán varias que han podido sobrevivir. Y la cosa es que también ellas tienen la capacidad de poder salir del vaso sanguíneo, de poder establecerse y comenzar a multiplicarse. Esas son capacidades que ellas adquieren con el tiempo. Y eso debido a mutaciones adicionales como complementarias, como ustedes saben. Bueno, hemos dicho que todas las células se parecen genéticamente, con las mismas lesiones o alteraciones. Desciende de única célula fundadora transformada. Sin embargo, cuando el tumor es detectable clínicamente, alcanza, dice, para que sea detectable clínicamente, tiene que alcanzar una masa aproximadamente de 1 gramo. 1 gramo tiene que pesar para que sea detectable. Antes no. ¿Ya? Ahí recién se va a poner. O también 10 elevadas al 9 de células. ¿Cuánto es? 1 millón. Cuando sea 1 millón de células o 1 gramo que pese, entonces sí se va a poder detectar. Por eso dice, han pasado 30 duplicaciones
porque una fracción de las células de casi todos los tumores mueren por tuberculosis, aproximadamente. Inclusive, en las ediciones anteriores hablaban y calculaban más o menos cuánto puede ser que una célula se transforma, cuántas divisiones se producía por día, y llegaban a decir en cuánto tiempo se podría detectar ya un tumor así. Y creo que llegaron ya no lo ponen, porque ellos tomaban en cuenta que las células no se morían y se seguían multiplicando. Entonces llegaron a la conclusión que le tomaba creo que entre 4 a 5 meses para que llegara a 1 millón de células o a 1 gramo. Miren, no se ve, que me da envidia. ¿Quiere verme mala? No. Bien, entonces, ¿no? Y no consideraban la muerte celular, pero necesariamente se tiene que considerar la apoptosis en las células tumorales. Entonces decía, este tiempo que transcurre te da el hecho de que se pueda, ¿qué cosa? De que en los chequeos se puedan detectar ya el tumor. En esta medida, bueno, no, o de repente un poquito más grande, pero ya sea necesariamente detectado a tiempo para que funcione el tratamiento. Y acá te ponen esto. Ahí está. Una célula normal sufre las 30 duplicaciones, que son 10 elevado a la 9, que son 1 millón de células o 1 gramo, y aquí es clínicamente detectable. Si hay 10 duplicaciones más, dice, puede llegar 10 a las 12 células, cuando ya necesariamente dice que el tumor pesa 1 kilo. Yo lo dudo, pero bueno, es parte de los cálculos que se están haciendo ahí. Ya usted lo lee. Y esto es lo que les decía, ¿cuáles son esas capacidades que va a adquirir las células tumorales a lo largo del tiempo desde que ésta se ha transformado y ha comenzado la replicación? ¿Cuáles son estas cualidades o capacidades que pueden adquirir? Esos son los datos celulares moleculares característicos del cáncer. Evasión de la supresión, dice, del crecimiento, facilitación de la inmortalidad replicativa, inflamación favorecedora del tumor, activación y eliminación de la metástasis, inestabilidad genómica, inducción a la oncogenia, resistencia a la muerte, evita la apoptosis, la regulación del sistema energético celular. Ellos son los que se aprovechan de la energía, mantenimiento de la señalización proliferativa y evitación de, ¿qué dice? Evasión de los genes supresores del crecimiento. Esos son. Evasión de la destrucción por el sistema inmunitario. Todas son esas funciones capacidades. Bueno, faltan 4 minutos. Creo que acá no queda. Uy, faltaba eso nomás, ya, leen, ¿eh? Clasificación de los carcinógenos. Dice, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, la ARC, clasifica las sustancias para mostrar si son sospechosas de cáncer, si causan cáncer o no, y las coloca en estas categorías, dependiendo de los cuales se sea la evidencia de su cáncer. Grupo 1 dice, carcinógenos para los humanos. Fumar, exposición a la radiación solar, bebidas alcohólicas y carnes procesadas. Grupo 2, A. Probablemente carcinógenos para los humanos. ¿Quiénes son? A ver, emisiones por fritura en alta temperatura. La fritura profunda. Esteroides, cuidado. Exposición ocupacional en peluquería. Exposición ocupacional en peluquería. Porque usan muchos ácidos, pues sí o no. Pero yo creo que también las personas que se dedican a la elaboración de los zapatos también, ¿no? Porque también utilizan antes el celular. Evidencia limitada en humanos. Café. Grupo 2B, posiblemente carcinógeno para los humanos. Gasolina, no vuela. Y emisión de motor de gasolina, de la combustión, gases de soldadura
y verduras encurtidas. Ah, no. Grupo 3, grupo 3. Grupo 3, carcinogenicidad no clasificable. ¿Cuál? ¿Qué? Campos magnéticos estáticos, iluminación fluorescente y polietileno. Yo tomando té. Tú tomando Grupo 4, probablemente no carcinógeno, de los humanos. Dice. Caprolactama dice usado en la fabricación de fibras sintéticas. O sea, toda nuestra ropa es fibra sintetización. ¿Puedes hacer esto? No puedes. Al lado. Comparar las imágenes con las fotos del atlas de patología si nunca has abierto el libro de determinar la gravedad de cada intervención y sus consecuencias. Chicos, abran el atlas, revisen el libro de Gloria Ferreira de la Cuesta. Algunos dicen que no les ha abierto, pero hay alguien que los tiene, que les pase. Pero hay que usar. Acá ya.